el centro de las Escrituras es esa revelación de quién es Dios respecto de nosotros. Pero hay otros temas también tan abarcadores, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasó con el hombre al principio de la creación? ¿Y por qué nosotros vivimos como vivimos? ¿Por qué la muerte es una realidad en nuestra experiencia? Y entonces aparece el gran tema del pecado. Ese tema ya tiene títulos oficiales, se llama amartiología, de amartía del pecado. Un gran tema que está dentro de ese libro. El otro gran tema es cómo Dios resolvió ese problema para volvernos a la reconciliación con Él. Y ahí aparece entonces la persona de Jesucristo, cristologías, otro de los temas inmensos. ¿Qué hizo Cristo para salvarnos? El entendimiento de cómo Dios enfrentó la realidad del pecado y cómo nos salvó de una justa condenación eterna. Ese es el otro tema de la salvación. Ese tema en teología se conoce como soteriología, estudio de nuestra salvación. Pero bueno, también habla de las cosas futuras. Estas grandes profecías, de aquellas que ya se han cumplido, que se están cumpliendo y se cumplirán en el futuro. Ese es otro gran tema, la profecía bíblica, la apocalíptica, ¿no es cierto? Ese es otro gran tema de las Escrituras. Otro gran tema es la realidad del hombre, vista desde la perspectiva de Dios. Eso se llama antropología. Pero también hay otros seres creados por Dios, ángeles buenos, ángeles caídos. Es otro tema. Se llama angelología. Luego viene el estudio de cómo las Escrituras llegó a nuestras manos de nuestro propio lenguaje. Cómo llegó a constituirse el canon bíblico. El tema de la bibliología. Tremendo, ¿no? Entonces, hay estos grandes temas que los abordamos a la luz de la Escritura, pero el más grande tiene que ver con quién es Dios. Se ha dado el nombre de teología, estudio de Dios. Y hemos dicho que aunque esa palabra quiere decir estudio de Dios, a Dios no lo podemos estudiar, porque Dios no es objeto de estudio, pero sí lo podemos conocer. Lo podemos conocer a través de lo que Él ha dicho en su palabra, cómo es Él, quién es Él, cuáles son sus propósitos, sus designios. Pero básicamente conocemos a Dios a través de la experiencia personal. Y eso es lo definitivo. Conocer a Dios tal y como es Él por una experiencia personal, un acercamiento de verlo tal y como Él es. Y aunque Él no tiene una figura física, lo podemos conocer porque es real. Porque estamos aquí por Él. ¿Okay? Hacer una pequeña disección, ¿cierto? ¿Ok? Entonces retomemos. 1 Corintios 15, de 9 al 10. Gracia y misericordia, decía nuestro hermano, está vinculado con el hecho de la clemencia y la piedad del Señor para con nosotros. ¿Quién tiene 1 Corintios 15, 9 y 10? A decir verdad, yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero la gracia de Dios soy la que soy y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pues he trabajado más que todos ellos, aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. La gracia de Dios. Ese es otro de los conceptos tan abarcadores. Que Dios nos ha dado a nosotros esa bendición de conocernos y nos ha concedido el perdón de nuestros pecados, nos ha concedido muchas bendiciones
agradecidos a Dios, no es por nada de eso, es solo por su generosidad. Por eso que Pablo nos habla de gracia, de darnos generosamente algo que nosotros no merecemos. Si algo merecemos es una condenación justa, porque hemos pecado contra Dios. Pero en vez de que Dios nos dé eso que merecemos por nuestra mala conducta, Dios ha querido darnos algo que no merecemos: su perdón, su bendición, su aceptación. Eso es por gracia. Y aquí el apóstol Pablo dice algo que tiene que ver con la función, con el llamamiento que Dios le dio. Dice: por su gracia solamente soy Dios. Yo no soy digno. O sea, yo no he presentado ningún crédito personal para que Dios me levante como apóstol, sino que es por su gracia. Y esa gracia no ha sido en vano, dice también, ¿no? Porque esa gracia se ha manifestado en cuestiones muy prácticas, muy reales. Y eso es maravilloso. Bien, pero queremos entender un poquito qué significa esto de la clemencia y la piedad de Dios para nosotros, que está abarcada en la gracia de Dios. La gracia de Dios, pues, entonces incluye su clemencia y su piedad. Volvamos a recordar Nehemías 9:17. ¿Qué dice? Clemente, misericordioso. Ese es Dios. Y Dios, movido por su propio amor, no movido por algo que haya visto en nosotros, por alguna piedad, porque nosotros hayamos sido buenas personas, sino que Él libremente, generosamente, ha dicho: yo voy a conceder al hombre algo que él no merece, pero yo quiero darle, ofrecerle gracia, rescatarle. Todo, nuestra salvación depende de esa gracia, de esa buena voluntad de Dios. Cuando se hace el anuncio de la entrada de Jesucristo en el mundo, hay un cántico, ¿no?, que los ángeles lo expresan. Buena voluntad de Dios para con los hombres. Y la gente a veces en la cultura le cambia eso, dice, y lo pone como la buena voluntad de los hombres, y es al revés, es la buena voluntad de Dios para con los hombres, y no por la buena voluntad de los hombres. ¿Escuchan que hay a veces esos cambios, esos que suenan bien pero no son verdaderos? Bendición para los hombres de buena voluntad, ¿no? Es la voluntad de Dios para con los hombres. Entonces, esta clemencia, esta piedad de Dios para con nosotros es un acto libre, espontáneo y generoso de parte de Dios a nuestro favor. Porque Dios es así, ¿no? ¿Quién le dice a Él qué debe hacer o no debe hacer si Él es así? Y recuerda que Jonás tenía dentro de lo más profundo de su corazón, él sí sabía quién es Dios. Y por eso él no quería ir a predicar en Nínive, porque decía dentro de sí: ellos han sido enemigos nuestros. Y si yo voy y les predico, ¿y qué tal se arrepienten? Ya no puedo ver lo que habría yo querido ver, la destrucción de nuestros enemigos, ¿no? ¿Y por qué se enojó cuando fue a Nínive y Dios no destruyó a Nínive? Se enojó.
pero ¿por qué no te dice? Y ahí está esa frase. Yo sabía que Dios es clemente y piadoso. Y seguro, si ellos se arrepienten, Dios no les destruye. Yo sabía. ¿Qué? Una pregunta, pastor, con respecto a Jonás, ese enojo, ¿cómo se lo debe tomar? ¿Es ofensivo, es pecado para Dios ese enojo de Jonás? Yo creo que es algo, Dios no aceptó ese argumento de Jonás. Él consideró que no tenía razón para ponerse en esa posición. Porque quien emitía el juicio, quien podía destruir a Nínive, era Dios. Él era un emisario, digamos, de la gracia de Dios para Nínive. Y en un sentido, digamos que era un sentimiento contrario a la voluntad de Dios. Eso es lo que Según su mente humana, Jonás quiso que Dios destruya a Nínive. claro, eso estaba en Se sintió frustrado, luego decepcionado. se sintió frustrado. Y por eso se lo enojo. Por eso vino el enojo. Mucho de nuestro enojo viene por esa frustración, a veces de pensar que Dios no hace lo que yo pienso que debe hacer. Y ese enojo es ofensivo, es pecado ante Dios. Yo creo que es una ofensa. ¿Por qué? ¿Por qué es una ofensa? Porque es contrario a la naturaleza de Dios. Todo lo que es contrario a la naturaleza de Dios resulta pecado. Porque contradice quién es Dios. Contradice su voluntad, contradice sus designios, contradice su naturaleza. Entonces, todo lo que es contrario a esa naturaleza de Dios, por supuesto, que cae en ese cajón de pecaminoso. Es interesante esto. O sea, hay, digamos, Dios puso esas emociones en nuestro corazón, justamente para evitar las injusticias. El problema es cuando el enojo sale fuera de ese control lógico, racional, y en vez de hacer bien, hace mal. Por eso la Escritura dice que la ira del hombre no puede obligar a Dios, la ira del hombre. ¿Sí? Porque hay una ira justa, una ira santa. Y vamos a ver en un capítulo posterior, vamos a hablar sobre la ira de Dios. Pero la ira del hombre siempre está contaminada, ¿ya? Por eso se vuelve pecaminosa, ¿ya? Porque está contaminada con nuestra naturaleza caída. ¿Ya? Pero en Dios eso no existe, su ira es justísima. ¿Ya? Bueno, vamos a ver que Dios sí tiene ira. Y la Biblia no pide perdón para hablar acerca de la ira de Dios. Dice que Dios está airado contra el pecado y que por su ira Él juzga y lo ha hecho, lo hace y lo hará. Bien, entonces, a ver, esa gracia, esa benevolencia, esa clemencia de Dios para con nosotros se manifestó, y no solo en palabras, sino en hechos concretos. ¿Cuál es el hecho más extraordinario que nos muestra el amor, la gracia, la benevolencia de Dios? Y tiene 3:16, Juan 3:16. Así es, por supuesto, así es. Hizo algo, costosísimo, sí. Eso nos muestra la grandeza del amor de Dios. Estuvo dispuesto a hacer eso tan costoso en favor de nosotros. Veamos Juan 1, verso 14 al 17. Juan capítulo 1, verso 14 al 17. Amén. Juan 1, 14, 7. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre,
llenó de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. La gracia, el amor, que Dios haya hecho posible nuestra redención, es solamente porque Él ha querido mostrarnos ese amor, esa misericordia, porque Él ha decidido así, digo porque, y la Escritura dice porque Él es así, no podemos negar. Se ha dado cuenta que a veces como seres humanos tenemos una tendencia típica, ¿no? Y entonces cuando hay circunstancias que uno ve la reacción de esa persona y uno dice, es que él es así, es su naturaleza, es su carácter. Hay un estudio de la psicología que cada uno tiene sus formas muy típicas, muy personales de hacer las cosas. Unos son así muy tranquilos, él es así. Si estas cosas son verdad de los hombres, cuando vemos a Dios, que nos ofrece gracia, misericordia, clemencia, compasión, decimos, porque Él es así, siempre ya no. Tenía una pregunta de hermano Rey. Pastor, en esta no tenía otra pregunta. De Guanacateno. Es por eso que jamás en nuestra Constitución de la República habría la pena de muerte. Que Dios tiene gracia y misericordia para con nosotros, por el ser humano. ¿Cierto? Porque antes del Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente, y que a Dios nos mata. Pero con esto nos cambia totalmente, ¿no? Sí. Con la ley de Moisés, que ahora con la gracia de Jesucristo, otra cosa. Sí. En realidad, según la ley de Dios, el pecado, la condena por el pecado es eterna. Así es. Pero cuando la Biblia habla de muerte, habla de dos dimensiones de la muerte. Hay una dimensión de la muerte como separación de nuestra alma y nuestro espíritu de nuestro cuerpo. Es la muerte que más conocemos. Estamos familiarizados con esa muerte. La muerte física. La muerte física. Pero la muerte espiritual es mucho más grave y seria. Eso es lo que llama condenación. Es estar separado de Dios eternamente. Esa es muerte espiritual. La Biblia habla entonces de esa muerte como segunda muerte. Y es tremendo. No solo está la pena capital de la muerte de nuestro cuerpo, está una pena mayor, que es vivir o existir lejos de Dios eternamente. Esa es la segunda muerte. Pero me acordé que lindo es que a veces hay ciertas frases que nos ayudan a afirmar en nuestra mente estas verdades. Que dice que quien nace dos veces muere una sola vez. Nacimiento físico, un nacimiento. Nacimiento espiritual, otro nacimiento. Nuevo nacimiento. Es nacido de la carne es muerte. Pero lo que es nacido del espíritu es dos nacimientos, una sola muerte, muerte física. Y la muerte espiritual ya no existe para aquellos que han venido a Cristo. Tremendo, ¿no? Muy bien. Entonces, esa gracia fluye del carácter y naturaleza de Dios, porque Él es amor, Dios es amor.
Esa es parte de su naturaleza esencial. Y por eso nos concede esa clemencia, esa piedad. Y cuando hablamos de clemencia y piedad, podríamos nosotros decir que estas son dos fuentes de las cuales emerge esa compasión de Dios para darnos un camino de salvación, para darnos su perdón. Pero es muy importante recordar que su perdón, que Él nos concede por su clemencia, por su misericordia, ha tenido un costo. Porque recordemos que Dios es misericordioso, Dios es amor, pero también es justo. Y Él nunca actúa en una sola dirección, digamos, opacando o dejando a un lado otra dimensión de quién es. Dios es justo. Y Él nunca podría pasar por alto el pecado del hombre. La justicia de Dios reclama que su sentencia se cumpla. Esto es tremendo. Dios es justo y de su justicia Él dice: mi sentencia tiene que cumplirse, no hay más, porque yo soy justo. Porque si no hubiese justicia tampoco puede establecerse la paz. Sin justicia no hay paz. Tremendo, ¿no? Entonces, ahí está la gran maravilla, que Dios ejecuta su justo juicio, lo que establece su ley, la muerte. Pero ¿cómo lo hace? La sentencia lo quita de mis hombros y lo pone en los hombros de Jesucristo. Por eso es que Jesucristo muere en nuestro lugar. En Jesucristo se aplica toda la justicia de Dios. Y como Él en su persona vindica esa justicia, entonces Dios dice: mi justicia ha sido respetada, cumplida. Y entonces todo aquel que venga a través de Cristo, mi generoso, porque primeramente su justicia ha sido verificada, ha sido cumplida. A veces uno olvida, ¿no?, que Dios nos concede su gracia porque tiene un fundamento para hacerlo, su carácter y una acción en favor de nosotros. Su gran amor, su misericordia permitió que Cristo vaya a la cruz y Él sea juzgado en nuestro lugar. Y porque Él ya ha sido juzgado y condenado a muerte en nuestro lugar, nosotros ahora somos libres. Ese es el Evangelio, el verdadero. Ese no anda ahí por las ramas pensando que Dios simplemente por decreto haciendo una moneda al aire, sí, no. Esas son ideas falsas. Dios es Dios y las cosas que hace Dios son así de fuertes, de potentes, de extraordinarias, de maravillosas, de milagrosas. ¿Okay? Pero entonces, esa misericordia, esa bondad es fuente de ese perdón y de las acciones que Dios ha hecho para sin contradecir ningún aspecto de su naturaleza, hacer posible nuestra salvación. Sin faltar a nada de quién es Él, hace posible nuestra salvación. ¿Qué pasaría si Dios no fuera lo que es? ¿Qué pasaría si Dios solo fuera justo y no fuera misericordioso? A ver, ¿qué pasaría con
y estaría en lo correcto. Estaría en lo correcto. O sea, Dios en justicia nos habría dejado muertos espiritualmente para siempre. Eso sería todo. Y sería justo. Sería justo. Entonces aquí aparece otro de estos tremendos, no digo yo conceptos, sino realidades. Son las realidades de Dios. Dios es justo y a la vez es misericordioso. Y porque se ha cumplido su justicia, Él es libre de mostrar misericordia a todos los que se acercan a Él. Porque es por su misericordia que Él permitió que ese sacrificio sea interpuesto entre Él y Dios. Entre Él, Dios, y nosotros, el hombre. Bien. Porque sí, uno debe preguntarse a ver si Dios no fuera tan clemente y misericordioso, lo único que podríamos esperar como seres humanos pecadores es que se cumpla la sentencia de muerte sobre nosotros. Muerte física y muerte espiritual, que es una separación total y permanente de Dios, eternamente para siempre. Qué maravilla que Dios haya resuelto eso. Es una cosa extraordinaria. ¿Cómo lo hizo? Al costo mío. Y debemos siempre estar pensando que el costo que Dios estableció para vindicar su justicia es altísimo, altísimo, altísimo. Por eso es que cuando se habla de la gracia, debemos también pensar en la gracia. Ya hay un autor, me parece que este autor se llama un teólogo de origen alemán, Bonhoeffer, que habló acerca de la gracia barata. Esa gracia no es de Dios. La gracia de Dios es carísima, extraordinariamente cara, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Mostró gracia, benevolencia, pero el costo es muy, muy grande. Y nosotros tenemos que aprender a valorar esa gracia y estar siempre agradecidos por esa gracia. Gracia es un regalo, pero no es un regalo cualquiera. Ningún regalo podría ser más grande que el regalo que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. No hay comparación con nada de lo que el hombre haya hecho, puede hacer, ni lo que conocemos de él, en comparación a la gracia de Dios. Preguntas acerca de esta benevolencia, de esta clemencia, de esta piedad. Dios es lleno de gracia y gracia sobre gracia expuesta sobre nosotros. ¿Alguna pregunta? Una pregunta. La palabra vindicar, ¿se puede traducir como sinónimo de rescatar? Sí. Vindicar es volverle a lugar, rescatar algo que parecía que se había perdido, ¿no? La vindicación es una restitución, una restauración de aquello que pertenece. Muy bien. ¿Preguntas? ¿No hay más preguntas? No, ok. Una de las cosas, de los propósitos que yo tengo con estas clases es que ustedes puedan tener el conocimiento y puedan también adquirir la habilidad para instruir a otros, multiplicar esto que estamos haciendo. Por lo que hablamos aquí, por ejemplo, yo puedo escuchar en los programas de radio de mi hermano Wilson. Él transmite al pueblo general a través de la radio este entendimiento, este conocimiento, y está siendo
un elemento muy positivo para nuestra sociedad. Pero este es mi deseo, que usted tenga esa capacidad mental, intelectual, por el conocimiento y la habilidad para transmitir a otros. Y a ver, ¿qué es la gracia de Dios? Le pregunta, ¿qué es la gracia de Dios? Y entonces uno dice, a ver, voy a explicar la gracia de Dios. Misericordia, generosidad de parte de Dios. Pero esa gracia es una gracia no barata, es carísima, muy cara. El precio es la vindicación de la justicia de Dios. Eso es justicia. Porque la pena sobre nosotros por pecado era y es una pena que debería estar muerta. Y mi condición, miren, la condición de una persona que todavía no conoce ni ha experimentado la gracia de Dios, su condición es estar muerto. Porque la Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y porque estamos muertos necesitamos que alguien nos dé la vida. Y nosotros no podemos concedernos vida por nosotros mismos. ¿Qué puede hacer un muerto si está muerto? Por sí mismo, nada. ¿Por qué puede volver a la vida? Porque hay un Dios que tiene poder para resucitarlo, pero él mismo no puede. No puede volver de la otra a esta. Por sí mismo no puede hacer eso. Muy bien. Tenemos 5 minutitos más, pero me gustaría escuchar sus comentarios, ¿no? Nosotros a veces cuando pensamos en esto nos sentimos como David y el gran Goliat, un monstruo. Yo digo que ustedes, yo no soy guaranteño, ustedes son guaranteños, nacidos, crecidos en esta tierra, familiarizados con esta cultura, y probablemente afuera no pueden concebir que haya un guaranteño que no disfrute las fiestas del carnaval a lo guaranteño. Chaco, pájaro azul, trago, a propios y extraños. Ayer salí un ratito porque el desfile pasó por la puerta de mi casa. Salí un ratito y 4 personas. La leche, huevón. Es que por el recogido por el lago y que llevarse a la plaza de carnaval. Yo no sé. Frente del ancho. Sí, ahí vivo yo. Sí, claro. Entonces yo salí y querían Qué generosidad con la leche. querían cobrarme por un taburete que estaba ahí. Le digo, no, yo vivo aquí, yo les voy a cobrar a ustedes. Pero ustedes son un fenómeno guaranteño. O sea, ustedes son guaranteños. Pero ustedes han conocido algo que los otros guaranteños no conocen. Que ustedes pueden vivir en esta cultura con valores distintos. Y hasta celebrar fiestas como estas de una manera absolutamente distinta y diferente. Nosotros damos gracias a Dios por la vida. Nosotros aprovechamos fiestas de esta naturaleza para hacer algo, para impartirles un conocimiento que podría sacarles de la miseria en que la gente vive en estas fiestas. Ya anoche mismo ya había una ambulancia pasando a tu lado, no sé qué. Sí, dice que un señor le ha atropellado un vehículo en la plaza de carnaval. Son una de las, digamos, a mí me pone un poco nervioso estas grandes fiestas. Porque se destapa, hay un zafarrancho y eso es lo más duro, lo más triste. Y bien lo describió nuestro hermano Jaimito, cómo él vivía el carnaval antes de ser cristiano. Usted también. Ahora nosotros somos cristianos y en esta hora nosotros ponemos también a interceder por nuestro pueblo, por nuestra gente.
y aprovechar cada instante para enseñarles cosas que ellos deben saber y que no mueran en sus pecados. Bueno, hermanos, gracias por su tiempo. El próximo domingo todo será igual. Yo creo que aquí no hay cambios, ¿no es cierto? Yo espero no tener problemas y poder llegar. El año pasado sí llegué, pero el año pasado no teníamos la escuela dominical hasta ese entonces, ahora sí tenemos. Pero entonces yo voy a salir tempranito y espero llegar a tiempo. Si me demoro por algo, No, pero solamente por arriba. mi hermano puede tomar la palabra hasta que yo llegue. Por arriba, Pero sí, por por atrás. el estadio. Por ahí tiene que ser. Ahí baja acá al cementerio. Sí, cuando terminemos por lo menos el primer capítulo. Todavía nos falta un poquito para terminar este capítulo de teología, porque entonces ahí vamos a revisar su asistencia, su participación, haremos una evaluación y les damos un reconocimiento. Ok, hermanos, nos preparamos.